Estimados amigos y amigas de Editorial Irlanda, sean ustedes bienvenidos a su programa Conversando con la Editorial Irlanda. Recibimos la primavera de este año 2021 con una muy grata noticia. Hemos logrado la publicación de diversas obras, entre las cuales destaca Cuentos al pie del volcán, de la autoría del licenciado Daniel Sánchez López, con quien vamos a tener el día de hoy este conversatorio y nos acompaña para desahogar el mismo. Bienvenido, licenciado. Gracias, maestro. Pues, como ya lo anuncié, hemos logrado la publicación de una de tus obras, Cuentos al pie del volcán. ¿De qué trata tu libro, licenciado? Wow, pues es difícil definir en unas pocas oraciones de qué se trata. Pero la idea principal con lo que el lector se va a encontrar es con un mosaico de pequeños fragmentos de la mitología, si se puede llamar así, ¿no? De la mitología atlisquense. De esos relatos que nos contaban los abuelitos, que nos cuentan los tíos, las tías, incluso las mamás. Eso es ¿cómo se puede llamar? La tradición oral que ha venido de generación en generación y que yo me dediqué a llevar al papel. Estas obras que has plasmado en esta obra literaria representan el trabajo que has venido realizando desde hace varios años. Ya en alguna ocasión, cuando fue el aniversario de la fundación de la Villa de Carrión, tuviste oportunidad de presentar estos cuentos. Quisiera yo que nos hablaras sobre alguno de ellos en particular con el que tienes más gusto, más identificación. Claro, toda esta aventura de escritor, si se puede llamar así, comenzó a inicios de 2019 con el 440 aniversario de la fundación de Villa de Carrión, hoy Atlisco de las Flores. Y bueno, me encargan por conducto del productor Roberto Ariza que diseñe una serie de cuentos novelados, no necesariamente apegados a la realidad histórica, a los registros históricos, pero sí que se convirtieran en historias muy atractivas para irle acercando esta historia contada a los atlisquenses, ¿no? Entonces me sumerjo en la investigación primero del acervo histórico municipal. También tuve la oportunidad de meterme a la biblioteca de la familia Maurer, a la que agradezco muchísimo la atención. Y finalmente, después de leer tantas crónicas históricas sobre la batalla del 4 de mayo, sobre los tiempos revolucionarios, incluso los inicios, estoy hablando de los tiempos prehispánicos, ¿no? De qué había antes de la Villa de Carrión. Bueno, pues llega el momento de echar a andar la imaginación y surgen esta colección de cuentos que tenemos en el libro publicado. Muy bien, ¿a quién le dedicaste este libro? Bueno, la dedicatoria, por supuesto, va a la familia en primer término, pero siento que la dedicatoria más importante es a mi generación, a los millennials, a la gente que ya no se interesa por la historia de Atlisco. ¿Y por qué lo digo? Porque se nos ha caracterizado, o se nos trata de tildar de una generación desinformada, desinteresada, con mucho desapego a las tradiciones y la cultura. Y con esto, bueno, se trata de acercar a mi generación, a los millennials y a la que viene, de generar este tipo de enlace con nuestra historia, porque es cierto esta frase que a lo mejor es trillada, pero no podemos cuidar ni preservar algo de lo que no conocemos. Entonces, una parte de mi contribución, de lo que yo quiero que el libro consiga, es crear nuevos lazos de identidad entre la juventud y el Atlisco que tenemos hoy, ¿no? Creo que es una manera muy interesante de hacernos querer a nuestro Atlisco, revalorizar nuestra historia y que tengamos la convicción de que podemos mejorarlo día con día, ¿no? Muy bien, dentro de estas historias, estos cuentos, estos relatos que tú plasmas en tu libro, desde luego que el escenario general es Atlisco. Brevemente, ¿cuáles son los escenarios en concreto de los cuentos más representativos que te vienen a la mente?
Bueno, el que más me gusta, mi preferido, sin duda, es el cuento del Nahual, ¿no? Hay una constante en todos los relatos de nuestras familias, de los que llevamos viviendo aquí por más de 4 o 5 generaciones atrás, el Nahual, este hombre místico, ¿no? Que cambia, que transmuta entre la bestia y el humano, muy ligado a la tradición prehispánica, y por supuesto que se presta para muchísimas interpretaciones, pero una de ellas en concreto fue la que me inspiró para escribir este cuento que pueden encontrar en el libro, y que también tiene que ver con los hallazgos arqueológicos que están a la espalda del Cerro de San Miguel, ¿no? Es uno de los que más me gusta. Y por supuesto la batalla del 4 de mayo. La batalla del 4 de mayo ha sido rescatado de uno de los sótanos de la historia poblana, y me gusta pensar que con este cuento que se materializa en el libro, pues todavía le damos otro empujón más para que los atlisquenses sientan el orgullo de pertenecer a esta tierra, ¿no? Quienes hemos tenido la oportunidad de leer tu obra, quiero aclarar, como parte del trabajo editorial que se realizó para publicar este libro, logramos encontrar elementos de literatura, elementos de historia, como bien lo manejas, elementos que ponen cierta cultura y costumbres de la identidad poblana, de la identidad del atlisquense. ¿Tú qué esperas que esta obra sea para las nuevas generaciones de atlisquenses en materia de identidad y en materia de historia? Sí, vuelvo al punto. Yo espero que con esto se incentive primero la lectura. Estos cuentos son divertidos, y eso es lo que me propuse desde el inicio, que fuera atractivo para los jóvenes y para los no tan jóvenes también, ¿no? Pero creo que a través de, no de simplificar, sino de volver más accesible estos relatos históricos de Atlisco, podemos acercarnos a algo que en la escuela, por lo menos a mí y a mi generación, nos parecía aburridísimo, lejano, algo digno de ser olvidado, ¿no? Las fechas, los nombres, que realmente no significaban nada para ti como adolescente, porque no hay nada, eran personajes de cartón, personajes, estatuas frías. Y en estos cuentos lo que yo intento hacer, y ojalá que lo logre con muchos de ustedes, es que conozcan qué hubo detrás de esas famosas fechas, de esos famosos nombres, de esas estatuas que vemos en las calles de Atlisco, de estos lugares por los que caminamos cotidianamente, como la Hacienda de San Mateo, como el Cerro de San Miguel, como los llanos de la ciudad, los solares, ¿no? Y podamos entender que eventos de suma importancia se desarrollaron ahí, y tenemos que tomarlo en cuenta para poder caminar hacia el futuro, ¿no? Muy bien. Quisiera yo referirme en este momento a tu profesión, digamos, paralela a la de escritor, el politólogo. Porque habrá de saber nuestro auditorio que eres licenciado en Ciencias Políticas. ¿Hay algún cuento de corte político? Claro, por supuesto. No se puede dejar de lado, ¿no? Parte de la inspiración que uno va teniendo con el tiempo es a través de las lecturas que uno hace, eso es indiscutible, ¿no? Y por supuesto que parte de mis primeras lecturas fueron thrillers políticos. Recuerdo mucho que en la prepa leía La Silla del Águila, de Carlos Fuentes, y de ahí me di cuenta que me emocionaba, ¿no? Me emocionaba que contaran la historia detrás de los grandes personajes políticos del país, cambiándole el nombre, ¿no? Pero siempre metiéndole pues la vida, las pasiones, las bajas pasiones de los que todos los seres humanos tenemos, a los grandes personajes de la historia. Y eso también se ve reflejado en los cuentos que encontrarán en el libro. Por supuesto, todavía no creo que sea un thriller político, pero sí se logra vislumbrar algo de eso. Muy bien. Estimado licenciado, vamos a hacer una pausa para permitir el mensaje de nuestros patrocinadores. Regresamos en un minuto, por favor.
Muchas gracias por continuar con nosotros, estimados amigos. Estamos hablando con el licenciado Daniel Sánchez López sobre su libro Cuentos al pie del volcán. ¿Cuáles son los siguientes proyectos, mi estimado Daniel? Vaya, los proyectos nunca cesan. Yo creo que en el momento en que dejamos de proyectar, morimos, de cierta manera, ¿no? Y por supuesto que yo espero que Editorial Irlanda me abra las puertas para un segundo volumen o a lo mejor un tercer volumen de Cuentos al pie del volcán. Hay muchísimo material de la tradición oral en Atlixco que queda pendiente, que queda pues todavía en el tintero. Y siempre lo he dicho y siempre lo he platicado, uno de los más grandes gustos que me voy a dar va a ser escribir la gran novela política de Atlixco. Se antoja, es necesaria y creo que sería un aporte al conocimiento en general de la cotidianidad que tenemos en Atlixco, que es muy vasta, ¿no? Desde el tiempo del cacicazgo, la revolución, la transición de los 90s hasta el día de hoy, que vivimos una realidad que pareciera sacada de un universo distópico, ¿no? Lo que estamos viendo, estas alianzas impensables hace apenas un par de años. Hoy vemos cómo los actores políticos se entrelazan, se besan, se acarician y entran en un ámbito, en un tono de despecho de un día hacia otro. Sí, la realidad política supera la ficción. Ni el mejor escritor se hubiera imaginado lo que estamos viviendo en Atlixco y en todo el país, ¿no? Sí. Pero los actores políticos, en específico de Atlixco, tienen muchísima carnita para hacer una novela de gran calado. No, adelante. Lo importante es impactar en la vida cultural del municipio. Y por supuesto que en Editorial Irlanda tienes las puertas abiertas para realizar estos proyectos. Pero regresemos un poco al libro, Cuentos al pie del volcán. Ya hemos hablado de diferentes temáticas al respecto, pero quisiera yo que habláramos ahora de la inspiración de Daniel Sánchez a título personal. Claro. Sabemos que lamentablemente y a consecuencia del COVID tuviste una pérdida familiar importante. De hecho, la dedicatoria es para estos familiares. Compártenos un poco de esto, mi estimado Daniel. Sí, una de los grandes apoyos, de las grandes inspiraciones, siempre es el cariño de la familia. E indiscutiblemente el amor que te prodigan los abuelos en especial, y lo digo abiertamente, los abuelos siempre son una parte importante del desarrollo de cualquier persona, ¿no? O sea, es el amor personificado. Y pues de tal suerte, yo no soy la excepción, tuve la fortuna de literalmente ser criado bajo el cobijo de mis abuelos hasta el día de su muerte reciente. Y bueno, pues en gran parte esta obra, ellos vieron cómo la hice, ellos acudieron a algunas de las presentaciones de los cuentos en 2019 y ya no pudieron estar presentes para ver el libro físico, pero yo sé que de donde quiera que se encuentren van a estar muy satisfechos y muy orgullosos de ver cómo este gran esfuerzo se materializa. Muchísima del texto que está ahí plasmado, por supuesto, viene de las historias que me contaban y que a su vez se los contaron sus papás y sus abuelos, ¿no? Por eso digo que este es un gran tributo al legado cultural de nuestro municipio. Muy bien. Esperamos un tomo 2 en el breve tiempo. Sí, el tomo 2 prácticamente ya está escrito, solamente hay que irlo puliendo. Y por supuesto me gustaría agregar un poco más sobre esta tragedia del COVID, ¿no? Porque cuando escribí la mayor parte de los cuentos era impensable ver la realidad que tenemos hoy enfrente. Entonces creo que sí tengo que acomodar este nuevo escenario, nos tenemos que adaptar como todos y también plasmarlo para la historia, ¿no? Cómo ha afectado Atlixco en sus diferentes ámbitos, las familias pues destruidas en muchos casos, la economía paralizada, los políticos haciendo de las suyas, lucrando muchas veces con el dolor, con la pandemia, con las vacunas, con el acceso a la salud.
Eso me parece uno de los temas que se deben exponer y deben quedar plasmado para la historia, ¿no? Muy bien, vamos cerrando nuestro conversatorio, licenciado. 2 mensajes. El primero, a los jóvenes atlisquenses que tienen en su espíritu, digamos, la intención, la querencia por escribir. Y un mensaje para la clase política. Bueno, el mensaje para los jóvenes es facilísimo. Atrévanse. Nuestra generación se caracteriza también por ir en busca de sus sueños. Somos la generación más soñadora que ha existido en México, ¿no? Y se nos tacha de ingenuo, se nos tacha un poco sí, ingenuo sobre todo. Pero tenemos la posibilidad de buscar lo que queremos. Y si tienen esta curiosidad, cualquier tema que tengas atorado en el pecho, plasmado en papel, se inmortaliza. Y tengan eso en mente, eso es algo que te motiva. Nunca va a desaparecer. Si uno se guarda los sentimientos, las vivencias, mueren cuando nuestro cuerpo deja este plano existencial. Pero si dejamos constancia de nuestra vivencia y del paso sobre esta tierra, no sabemos a quién le puede ayudar. Podemos tocar muchas más vidas de lo que lo haríamos en nuestro periodo existencial, ¿no? Por supuesto. Y bueno, para la clase política, pues no hay mensajes. Ese es un mensaje constante a través de mis columnas, a través de mis notas. Ese mensaje es una exigencia, no es un mensaje, ¿no? Es la exigencia de que se apeguen a la ética, que se apeguen a la honestidad y que hagan el trabajo para el que fueron contratados. No hay otro mensaje más que ese, ¿no? Que se aboquen al servicio público, que es en muchos casos se olvida. Bueno, y de pasadita que lean Cuentos al pie del volcán. Y por supuesto, les voy a acercar unos cuantos ejemplares, ¿no? Muy bien. Para que nos hagan favor de distribuirlos. Quisiera yo cerrar esta parte invitando a nuestro auditorio para que a partir del mes de abril escuchen la versión en audio de Cuentos al pie del volcán que vamos a presentar en Eire 1010, la radio cultural de Editorial Irlanda, plataforma en Spotify. Pues ya nos vamos, licenciado. Muchas gracias por compartir con nosotros. Amigos, nos seguimos viendo. Hasta la próxima. Buenas tardes. Thank you.